Uno de los grandes científicos médicos del mundo antiguo acuñó la frase latina medicus curat natura sanat, que significa que mientras el médico puede proveer de cuidados, la naturaleza lleva a cabo la curación. Y esto es real. La naturaleza cura. Pero si soy uno con la naturaleza, si me identifico con las poderosas fuerzas naturales, se puede decir en verdad que soy naturaleza. Es entonces cuando la curación se torna autocuración. Y esto significa que me he convertido en amo de la naturaleza. O bien, en otras palabras, tengo a la naturaleza bajo mi yugo. La palabra yoga quiere decir yugo. El nombre de cada uno de los diversos sistemas de yoga indica así que a través de estos una persona es capaz de poner algo o a alguien bajo el yugo de su voluntad y así tiene un poder sobre ello. Con el sistema del yoga, el hombre es capaz de poner a la naturaleza bajo su yugo. En la India, hombres de voluntad de hierro pasan toda su vida investigando acerca de todos los secretos de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. No comenzaron sus estudios en lo exterior que opera hacia adentro, sino en el interior que opera hacia fuera. No solo investigaron los fenómenos externos, sino en el primer lugar al hombre mismo como el origen y la causa de estos fenómenos. La diferencia básica entre los orientales y los occidentales tales se encuentra en su enfoque de la investigación. En Occidente se observan los fenómenos externos, constituyendo esto siempre la base de estudio, mientras que en Oriente el análisis y los juicios se basan en la observación interna, la experiencia y identificación directa. En Occidente, realizar un estudio del hombre significa observar a miles de personas, grabar y procesar la información resultante, deducir conclusiones a partir de esta, establecer hipótesis y luego teorías para explicar el fenómeno observado, llevar a cabo discusiones interminables sobre ellos y por último, descartar viejas teorías para establecer otras nuevas. En cambio, en el Oriente, por el contrario, investigar al ser humano significa observar los fenómenos naturales que moran en el interior por medio del sí mismo. Cada uno de los métodos tiene sus ventajas, aunque la esencia verdadera y real de las cosas solo puede conocerse y comprenderse a través de la experiencia directa. Las verdades absolutas descubiertas de esta manera
jamás cambian, así como el hombre y la naturaleza permanecen sin cambios a lo largo de los tiempos. Cada uno de los grandes iniciados que alcanza la inspiración y la iluminación divinas proclama las mismas verdades porque las conoce desde su propia experiencia directa. Solo bajo esta luz podemos comprender el hecho de que las proposiciones contenidas dentro del cuerpo de la antigua medicina hindú hayan permanecido invariables por miles de años para ser confirmadas paso a paso con la evolución de la ciencia occidental. Los descubrimientos hechos en las excavaciones prueban que los brahmanes que escribieron el Ayurveda, es el conocimiento de la vida, poseían un vasto conocimiento médico. Ya conocían el papel jugado por las bacterias en la enfermedad, conocían el secreto de la inmunidad a la bacteria, sabían acerca de los rayos cósmicos, de los efectos de radiación y los movimientos de los cuerpos celestes en la frecuencia y severidad de la enfermedad. La pregunta: ¿por qué los yogis y practicantes ayurvédicos mantuvieron sus conocimientos tan secretos? Empezando, el curso y la radiación de la luna y otros cuerpos celestes juegan un papel importante en las enfermedades y epidemias. Sin embargo, los hindúes, tal como otros pueblos occidentales, se han vuelto muy cautos en lo que dicen, y esto es el resultado de la experiencia acumulada a lo largo de los siglos. Saben que en Occidente hay muy poca gente que se tomaría el trabajo de probar algo por sí misma. No obstante, experimentar las cosas de esta manera hace que todas las explicaciones resulten superfluas. El método del oriental es la experiencia, la mera experiencia. Con él, los yogis hindúes comenzaron a investigar los secretos de la misma naturaleza. En el interior, en las profundidades de su cuerpo ser, a través de la experiencia directa, hicieron comprobaciones y adquirieron conocimiento. Su esfuerzo incansable los condujo a la meta. Se convirtieron en iluminados. Desplegada ante su vida espiritual, yace el secreto del ser. Se comprendieron a sí mismos y por ende comprendieron también al universo. Vieron, experimentaron y se volvieron idénticos con la causa última incausada, el Creador. Desde el comienzo mismo de la creación, el hombre estuvo destinado a gobernar sobre la naturaleza, ya que con su intelecto está por encima de ella. La naturaleza tan solo sigue leyes invisibles y cuando el hombre
las reconoce y las experimenta dentro de sí, puede subordinarlas a su voluntad, utilizándolas de manera consciente para su propio bien. Es capaz de guiar estas fuerzas gigantescas, tanto creativas como destructivas, que operan en la misma naturaleza. Los primeros iluminados sabían que todos podían alcanzar esta meta de autocuración. Se compadecieron de los demás al verlos luchar en su ignorancia y comenzaron a enseñarles. De esta manera nació el precepto del dominio de sí mismo. Los primeros grandes maestros fueron seguidos por otros que convirtieron los principios de dominio de sí en una ciencia que gradualmente se convirtió en un método único y completo llamado yoga. Este método nos retrotrae a la naturaleza, muestra la estrecha relación entre el cuerpo y la mente, nos familiariza con las fuerzas curativas y destructivas contenidas en las hierbas, los árboles y las raíces, enseñándonos a ser dueños de la salud del cuerpo y la mente. En la India, el yoga se practica en forma generalizada y los maestros avanzados poseen habilidades asombrosas. Pueden controlar su ritmo cardíaco, el funcionamiento de su aparato digestivo y el de todos los órganos del cuerpo. También poseen un control absoluto sobre el sistema nervioso y su alma rebosa de paz divina. De no ser por el hecho de que innumerables científicos occidentales han escrito sobre el tema, no me atrevería a mencionar que existen yogis de 700 y 800 años de edad que todavía quizás viven en la actualidad en las montañas de la India. Me doy perfecta cuenta de que aquí en Occidente casi nadie me creerá, aunque en el Oriente es muy sabido que con el yoga se llega a un nivel de evolución en el que es posible para una persona prolongar su vida a voluntad. El sendero del descubrimiento del yoga es tan fascinante que apenas sí se puede esperar a que terminen las obligaciones diarias para poder comenzar los ejercicios y hacer mayores progresos en el camino del yoga. En este viaje de descubrimiento, el iniciado encuentra cosas extrañas, por ejemplo, muros que puede atravesar si solo se concentra por completo en ellos. Nota que está parado frente al mismo muro del cual hablan los orientales. Todo el que sepa la contraseña mágica, el ábrete sésamo, ve cómo la pared retrocede, revelando tesoros, conocimientos maravillosos en abundancia y increíble. A medida que avanza, le esperan sorpresas nuevas y deliciosas. Se topa con herramientas maravillosas y cuando las pule
se desprenden genios dispuestos a hacer su voluntad, a satisfacer todos sus deseos. Puede convertirse en dueño de riquezas internas incalculables y ganar reinos enteros. Por todo esto se reduce a nada frente a los secretos de la más recóndita cámara de tesoros: una manzana, un pájaro parlante y una jarra de agua que nunca se seca. La manzana del poder, el pájaro omnisciente y el agua de la vida es eterna. El que come la manzana se convierte en todopoderoso. El que posea el pájaro en omnisciente, al que beba del agua de la vida, le es dada la inmortalidad. Pero ese es el final del camino, el objetivo último, la meta que luchamos por alcanzar. Hay que comenzar por el principio. Primero, investiguemos acerca de estas herramientas mágicas que, al ser pulidas, hacen que de ellas se desprendan genios para hacer nuestra voluntad. No son otra cosa que importantes centros nerviosos a los que, con la estímula por medio de diversos métodos, podemos obligar a hacer nuestra voluntad. Es decir, podemos subordinar las funciones de los centros nerviosos a nuestra voluntad consciente. ¿Por qué es necesario hacerlo? ¿Qué resultado podemos esperar de todo esto? Y para comprenderlo, debemos primero echar una ojeada a los secretos de las fuerzas que operan en nuestro interior, en nuestro ser interno. Existen dos manifestaciones de fuerza en todo lo que vive: el emisor y el receptor, uno que da y otro que toma. En la misma polaridad surge todo el universo. Los gigantescos que giran en órbita alrededor de ellos, las manchas solares, el ritmo cardíaco de los animales, la alternancia de inspiraciones y exhalaciones humanas, todo ello conjunto ocurre en un ritmo que nace de la polaridad. Las corrientes positivas y negativas se alternan rítmicamente, creando condiciones positivas y negativas en perfecto equilibrio. Nuestro planeta también tiene dos polos, y nosotros, los humanos que estamos hechos de polvo y al polvo volveremos, también funcionamos por medio de la polaridad. El sitio de polo positivo se encuentra en el cerebro, atrás de la cabeza, bajo el punto donde el cabello hace un remolino ascendente. Ahí se encuentra el polo positivo. El sitio de polo negativo está en el coxis, en la última vértebra de tu columna. Entre estos dos polos fluye una corriente de muy alta frecuencia, energía, que constituye la vida misma. Nuestra columna vertebral es portadora de la vida, es portadora de la energía vital. En tanto, estos dos polos estén conectados por las corrientes que fluyen, y mientras
las funciones corporales sean apropiadas para transmitir estas corrientes, sentimos que nuestro cuerpo está vivo. La salud no es nada más que el equilibrio perfecto entre las dos corrientes. Cuando la corriente que fluye desde uno de los polos comienza a predominar en determinado de flujo desde el otro, de manera tal que se perturba el equilibrio, el resultado es la enfermedad. Si el disturbio del equilibrio es tan grande que el flujo de corriente entre ambos polos se interrumpe por el completo, el cuerpo entonces muere. Así, el hombre lleva dentro de sí las características positivas, dadoras, animadoras al mismo tiempo, que las negativas, receptoras y resistentes. Dentro de su ser compuesto de opuestos, debe producir un equilibrio absoluto de acuerdo a la ley del universo. Debe suplementar y compensar estos diversos opuestos dentro de sí, pues sólo así puede gozar de perfecta salud. De la misma manera, a la luz del sol, los coroles complementarios se suplementan unos a otros en equilibrio absoluto, rojo y verde, violeta y amarillo, azul y anaranjado. Aunque los colores en cada uno de estos conjuntos son el opuesto exacto al otro, ambos se pertenecen entre sí y al estar juntos forman un todo. La naturaleza básica del cuerpo es la salud. Sin embargo, la fuerza vital del hombre está activa no solo en su voluntad consciente de vivir, sino también, al igual que en los animales, el subconsciente como instinto vital, independiente de la conciencia. Considerando la humanidad toda, el grado de conciencia logrado difiere de persona a persona. Como resultado de la ignorancia y un bajo nivel de conciencia, las personas que se hallan en un plano inferior de desarrollo pierden su equilibrio interior con demasiada facilidad. No conocen las fuerzas vitales que operan dentro de sí y pecan contra ellos en forma casi constante. Si falta de equilibrio se manifiesta ante todo en los pensamientos y emociones. Por ello, el principal requisito para nuestra salud es aprender paso a paso a ampliar nuestra conciencia y conducirla a cada parte del cuerpo, pues solo a través de la conciencia es posible mantener el equilibrio en las fuerzas vitales que irradiamos. De esta manera seremos capaces de prevenir una condición desequilibrada en nuestras energías vitales y prevenir la génesis de la enfermedad. En esta condición de control consciente del equilibrio, somos inmunes a todo tipo de enfermedades. La conciencia nos ayuda para no enfermar. Sin embargo, si ya sufrimos la enfermedad,
nuestra salud puede restaurarse, restableciendo el orden a través del control consciente sobre las energías vitales. Es aquí donde el yoga nos ayuda, pues enseña acerca de los centros nerviosos del cuerpo y sus funciones. El sistema nervioso es el conductor de las corrientes vitales. Existen centros nerviosos capaces de acumular como una batería las corrientes conducidas a través de ellos. Cuando a causa de perturbaciones emocionales se produce una superproducción de corriente negativa, estimulamos en forma consciente los centros nerviosos cargados de corrientes positivas o aplacamos los centros negativos. En cualquiera de los dos casos se restablece el equilibrio y el resultado es una autocuración que bordea casi el milagro. Estas curaciones incomprensibles, consideradas milagros, resultan ininteligibles solo a aquellos que no comprenden el secreto del equilibrio entre las dos corrientes vitales. Para los que sí entienden este secreto, la curación ya no es un milagro, sino el resultado de una simple ley natural cósmica, pues conociéndola se pueden producir las reacciones deseadas con precisión matemática. El procesamiento en sí puede variar. Una persona iluminada por medio de la imposición de manos conduce sus propias energías vitales hacia los centros nerviosos de otra persona que sufre de escasez de energía vital o utiliza el poder de la palabra para incrementar la energía vital de la persona enferma y le produce un restablecimiento de flujo normal. En Occidente, esto se denomina sugestión verbal o hipnosis. Por otro lado, cuando la persona enferma produce ella misma el fortalecimiento de la corriente vital deficiente, curándose a sí misma. El método se denomina yoga, ya que la enfermedad surge siempre por la preponderancia de una de las dos corrientes vitales. En determinado de la otra dividimos las enfermedades en dos grupos principales, positivas y negativas. Sin duda, toda persona ha podido observarse a sí misma a tal punto de notar que las funciones de sus órganos físicos están estrecha y profundamente influenciados por las perturbaciones emocionales. Hasta la persona más saludable, al recibir malas noticias, experimenta cambios físicos, aunque nadie lo haya tocado siquiera. Puede perder, ejemplo, el apetito, tener un dolor de cabeza, sufrir una súbita evacuación intestinal y otros síntomas desagradables. Y con un susto repentino, empalidece y se produce una falta de irrigación al cerebro. Si el susto es muy grande, puede hasta desmayarse o bien,
Si el desequilibrio de las corrientes en su cuerpo es pronunciada, puede tener un ataque cardíaco o incluso morir. Como un estado de conciencia, el miedo provoca un exceso de corriente negativa y perturba el equilibrio de las fuerzas vitales en el cuerpo. La ira, por otro lado, provoca una aceleración de la sangre hacia el cerebro, junto con la intensificación del pulso sanguíneo, es decir, la condición opuesta a la descrita más arriba, un estado positivo anormal. Los disturbios ocasionales menores o de corta duración también provocan síntomas desagradables, aunque nuestro sistema natural de defensas puede restablecer el orden con total rapidez. No obstante, si estos disturbios ocurren a intervalos frecuentes o se vuelven permanentes, tarde o temprano conducen a un estado de desequilibrio permanente en el flujo de corrientes vitales dentro del cuerpo, resultando de ello una enfermedad seria. Si incrementamos demasiado la fuerza vital en el cuerpo, ya sea a través de una excesiva sexualidad o excesivo trabajo intelectual intensivo, aumentamos la combustión y el cuerpo, al caer en un estado negativo, totalmente empieza y se agota. Su resistencia es inadecuada. De esta manera surgen enfermedades como las inflamaciones crónicas, alergias, úlceras estomacales, intestinales, neurastenia, depresión nerviosa, fatiga y estados de debilidad similares. Si por otro lado la energía vital del cuerpo es inadecuada, reducida o está ausente, si no tienes mucha energía, las células del cuerpo, al carecer de una fuerza unificadora y abarcadora, comienzan una vida independiente y su proliferación lleva a la formación de tumores y cánceres. El resultado final es también un estado corporal negativo, aunque es evidente que en este caso la causa es la opuesta de la causa de las alergias y las otras enfermedades. Esto explica por qué es tan extraño que las personas con tendencias alérgicas se vean afectadas por el cáncer. Las enfermedades positivas en general son aquellos dolores agudos con manifestaciones de fiebre, por ejemplo, neumonía, nefritis, neuralgia, el resto de las inflamaciones y todo tipo de enfermedades infecciosas acompañadas de fiebre alta, como la varicela, etcétera, etcétera. Y luego están los desórdenes mixtos, entre comillas, en los que la caída de fuerzas corporales lleva a una alternancia entre estados positivos y negativos. Ejemplos de ellos son las enfermedades en que hay supuración, como malaria, en las que temperaturas corporales están por encima de 40 grados Celsius, alternan con temperaturas por debajo o de lo normal. El organismo humano siempre lucha por lograr el equilibrio. Por ejemplo,
Si como resultado de una temperatura ambiental baja, el cuerpo entra en un estado negativo con menores resistencias a los ataques de bacterias, el organismo, por autoprotección, desarrolla de inmediato grandes cantidades de corrientes positivas y así surge el estado positivo, la fiebre alta. El predominio súbito de las corrientes positivas provoca inflamación y plétora. Estas destruyen las bacterias que se juntó durante el estado negativo y poco a poco se restablece el equilibrio. Algunas veces, en casos severos de inflamación, después de que la bacteria es destruida y ya no es necesario producir corrientes positivas, se produce una caída repentina en el estado negativo. La temperatura del paciente desciende y aun cuando ya ha superado el desorden en sí, puede caer en un estado crítico debido al cambio súbito de corrientes positivas a negativas. En estos casos podemos inducir una reacción positiva, dando, por ejemplo, al paciente estimulantes como el café negro, etcétera y etcétera. Luego de los desórdenes positivos, por lo general, tiene lugar un estado negativo, atemperado durante la convalencia. Después de un fuerte impulso hacia la derecha, el péndulo tiende a realizar un rápido movimiento hacia la izquierda, derecha, retornando a su ritmo normal poco a poco en forma gradual. Sin embargo, si impedimos las primeras oscilaciones irregulares del péndulo, el desorden ya no se materializa. Supongamos que nuestro cuerpo se enfría de pronto hasta un grado anormal. Si las leyes de la naturaleza actúan a ciegas, se produce una condición negativa. Las bacterias logran penetrar y se multiplican rápidamente. El mecanismo de defensa de la naturaleza comienza a trabajar para desarrollar fuerzas positivas. Sigue a ello un estado febril y la enfermedad sigue su propio curso. Sin embargo, si en el momento del enfriamiento anormal repentino desarrollamos en forma consciente cantidades extra de energías positivas, el equilibrio se restablece de inmediato. Los bacilos no pueden multiplicarse y la fiebre ya no es necesaria. Hemos prevenido el desorden. Esto es yoga. Cuando algo nos provoca un estado de excitación y las energías positivas comienzan a imponerse, de inmediatamente estimulamos los centros nerviosos calmantes y así evitamos que el sistema nervioso se desequilibre. No experimentamos la repentina irrigación del cerebro, no temblamos, nuestra secreción de bilis y adrenalina es normal y así es probable y es un poco problema que puede resolverse por medio de la tranquilidad interior que mantenemos en forma consciente. El resultado: mantenemos la salud
y evitamos destruir las buenas relaciones con otras personas. Los resultados desastrosos que siguen a un disturbio psicológico menor son fáciles de comprobar. Cuando más serio son las consecuencias de condiciones mentales desequilibradas y la falta de armonía, la ira, el temor, la duda, la pena y la preocupación, celos, pesimismo y otros estados emocionales similares, sofocan la salud, destruyen el sistema nervioso, bajan las resistencias del organismo y provocan todo tipo de desórdenes. Las glándulas de secreción interna en el cuerpo reaccionan al menor disturbio mental y psicológico. Estas glándulas son el asiento de ciertos centros mentales y constituyen el vínculo entre el cuerpo y la mente. Cuando comprendemos el papel fundamental que juegan estos centros y glándulas en la acumulación y distribución de corrientes vitales positivas y negativas, sabemos qué reacciones esperar de los diversos estados mentales. Así, se puede ser dueño de la salud manteniendo conscientemente el orden mental. La experiencia demuestra que en general la preocupación prolongada y la angustia constante preceden de la formación de piedras en los riñones, la vesícula y la vesícula biliar. Sentimientos de temor y miedo persistentes provocan catarro intestinal crónico. Todos deben saber, por experiencia personal, qué tipo de desórdenes intestinales resultan de un susto, aunque sea de corta duración. Los estados de excitación prolongados predisponen al individuo a todo tipo de desórdenes intestinales y si su condición mental empeora, se producen problemas cardíacos, varices y condiciones similares. La desilusión, las esperanzas frustradas y los deseos insatisfechos causan una hipersecreción de ácido gástrico y predisponen al individuo a las úlceras estomacales. El constante miedo a la muerte tiene un profundo efecto inhibidor en el funcionamiento de las glándulas sexuales. La persona equilibrada y alegre tiene una resistencia que le permite rechazar cualquier infección. Es inmune a la enfermedad porque su perfecto equilibrio de energías vitales, emocionales, positivas y negativas vence cualquier ataque. Los yogis no utilizan drogas ni productos químicos para derrotar a las bacterias. Ellos saben que el esfuerzo es en vano. Si, como resultado de un estado mental, la resistencia del paciente permanece baja, las bacterias ganarán terreno una vez más o irrumpirá algún otro bacilio para atacar al paciente desde el otro lugar, con lo cual es imposible poner fin a la condición de enfermedad con este tipo de tratamiento. El yogi impide el desorden, manteniendo el equilibrio entre las corrientes vitales, o bien, si el equilibrio
ya se ha quebrado y existe la enfermedad, restablece el estado de ajuste entre las corrientes vitales opuestos, negativo y positivo, permitiendo al organismo vencer a sus enemigos microscópicos con sus propias fuerzas, sin utilizar ninguna cosa química. Y lo que es mejor, la recuperación lograda de esta manera es muy duradera. ¿Y si muerdo un trozo de pan duro y me rompo un diente, acaso esto también tiene una causa mental? Pregunto. Respuesta. Mi respuesta es definitivamente sí. La mente participa en la vida del cuerpo y controla sus actos a través del sistema nervioso. A su vez, este controla el funcionamiento de las glándulas de secreción interna en diversas partes del cuerpo. La producción hormonal de las glándulas depende entonces del estado mental del individuo, depende de la mente. Se sabe, de hecho, que el contenido de calcio en los huesos y por consiguiente la dureza y resistencia de los dientes depende de la cantidad y calidad de las hormonas que circulan en nuestra sangre. Si un diente es débil y quebradizo, la causa básica es un estado mental. ¿Y qué hay de los accidentes? Pregunto. Supongamos que alguien se cae por la escalera y se rompe varios huesos. ¿Eso también tiene una causa mental? Pregunto. Sí, las causas de los accidentes se encuentran enraizadas en los niveles de nuestra actividad mental, por debajo de lo consciente. Cada accidente es una forma de autocastigo de uno mismo, pues cada una de nuestras decisiones, movimientos y acciones proviene de nuestro interior. El hecho de que alguien que haya subido y bajado por las mismas escaleras cientos de veces sin tropezar o caer y se caiga como resultado de un movimiento extraño, tiene sus causas internas y mentales. Una fuerza latente que yace dormida en lo profundo del inconsciente dispara un impulso contrario al sistema nervioso, provocando el tipo equivocado de acción refleja en el momento crítico. Entonces, ¡bam!, ocurre el accidente y te caes. Es un autocastigo. Cuando nos percatamos de este hecho básico, nos liberamos para siempre de una de las grandes fuentes del temor humano, el miedo a los accidentes. Nunca más habrá que perder ni un momento en la autocompasión, pues cuando nos golpeamos el codo, al mordernos la lengua o cuando sufrimos cualquier otro tipo de accidente, grande o pequeño, de inmediato nos preguntamos, ¿por qué estoy enojado conmigo mismo? Escucharemos la respuesta desde los abismos más profundos de nuestro ser. El yoga enseña que nosotros podemos y debemos curar nuestro cuerpo enfermo, porque somos la causa de estos desórdenes. Un maestro solo puede ayudarnos a averiguar qué es lo que está mal y por qué. Luego, es nuestro deber sanar, pues estar sano es un deber de cada uno.
La salud comienza con una respiración correcta. Para hablar sobre la importancia de la respiración, se requerirá todo un libro sobre el tema, desde el punto de vista del yoga y la autocuración. Por lo tanto, me conformaré con decir que el factor más importante para mantener el equilibrio entre las corrientes vitales positivas y negativas es la respiración correcta. Respirar no es otra cosa que la alternancia constante y regular de las dos corrientes vitales. Al inspirar, el cuerpo se carga de energía positiva. Al exhalar, expulsa la negativa. Al regular en forma consciente nuestra respiración, se puede controlar y dirigir de acuerdo con nuestra voluntad la producción y distribución de las dos energías, positiva y negativa. Por ende, la clave de la autodisciplina y el dominio de sí mismo es el control de la respiración. El estado mental y la respiración están tan conectados que cada uno afecta al otro. Nuestra respiración afecta la mente y la mente también afecta nuestra respiración. La menor perturbación emocional tiene un efecto inmediato sobre la calidad y el ritmo respiratorio del organismo. Por otro lado, si cambiamos conscientemente nuestro patrón de respiración, podemos ejercer una influencia poderosa sobre la mente. Por ejemplo, por medio de una respiración profunda, lenta y regular, es factible crear de inmediato en nuestro interior un estado de paz y tranquilidad supremas en lugar de un estado alterado de excitación o ira. Mientras se respira lentamente, no es posible excitarse, pero la respiración rápida, entrecortada y irregular es suficiente por sí sola, sin otra influencia, para provocar agitación y desasosiego. Qué gran ventaja ofrece este conocimiento a todos los que explotan conscientemente las posibilidades que yacen ocultas en un asunto tan simple y cotidiano como la respiración. La tan famosa tranquilidad y dominio de sí de los orientales, en especial de los yogis, se encuentra en el control consciente de la respiración. El logro de un perfecto control del cuerpo se basa, ante todo, en un conocimiento milenario sobre las fuerzas que operan en nuestro interior y luego en la práctica fiel de ejercicios probados a lo largo de muchos cientos de generaciones de yogis. En su mayoría, estos ejercicios consisten en posturas pasivas del cuerpo combinadas con la respiración controlada, concentración del pensamiento y guía de la conciencia. Aún aquí en Occidente, con toda su prisa normal, parte de la vida moderna, estos ejercicios tienen excelentes resultados,
son simples y fáciles de realizar a corto plazo. El más importante de todos los ejercicios del yoga es lograr un descanso y relajación absolutos. Los occidentales ya no saben lo que significa en verdad la relajación total. Ya no son capaces de relajar por completo todo su cuerpo, incluyendo todos los músculos y nervios. Se mantienen en un estado de tensión permanente. Y esto es muy dañino, pues solo se pueden recargar las baterías del cuerpo cuando éste, con todos sus componentes, está relajado. El yoga nos enseña que unos pocos minutos de práctica de un ejercicio que requiera una relajación concentrada y consciente equivale a varias horas de sueño. Conscientemente dejamos que hasta el último de los músculos y nervios permanezca laxo mientras llevamos nuestra conciencia de regreso a la fuente primordial, el yo interno, y experimentamos paz y tranquilidad absolutas en nuestro interior. En esta paz, nuestros centros nerviosos se recargan con energía vital nueva y se renueva nuestra resistencia. La salud es la posesión más preciosa del hombre. En la actualidad, la necesidad de salud es fundamental. Está haciendo un nuevo mundo y nos encontramos en los umbrales. Este mundo será lo que la gente haga de él. Solo personas sanas pueden construir un mundo sano. El requisito más importante para ser sanos es desear serlo. Hoy en día no hay tiempo para enfermar y buscar ayuda en los demás. Queremos evitar convertirnos en una carga para nosotros mismos o para los demás. Y a medida que nos damos cuenta de que debemos estar todos juntos y nuestras fuerzas y trabajar juntos en la gran tarea de construir el tipo correcto del mundo nuevo y sano. Con la ayuda del universo, deseamos hacer un mundo mejor, más feliz y más sano, basado en los principios del respeto y la comprensión mutuos. Hemos aprendido cómo las personas pueden conquistar la enfermedad por medio de fuerzas que yacen dentro de sí mismas, como cada individuo puede tener un cuerpo nuevo, sano y útil. Señalamos el camino hacia esta meta con un espíritu de amor y caridad para que cada individuo pueda convertirse en un miembro sano y útil de la nueva familia humana en todo el mundo. Gracias.